Buenas tardes, mi nombre es Moisés Romero Sánchez y voy a presentar la siguiente actividad integradora del derecho penal. Esta unidad 1 se estudia el derecho penal en México. La historia del derecho penal. Dentro de esta unidad de aprendizaje se estudia desde el derecho precortesiano, que es aquella época de la historia que antecede y a la llegada y conquista de los españoles. Por ello cabe decir que en los pueblos conquistados no necesariamente se regían por la ley de la venganza, ya que estos pueblos tenían organización social y estatutaria, como lo es el caso de la cultura maya, tarasca y azteca. La cultura maya sobresale de que su legislación no fue escrita. Se castigaba el adulterio, existía la esclavitud como pena, existía la lapidación, existía la tortura y también la pena de muerte. Pero para la procedencia de esta tenía que agarrarse al delincuente en el acto, en este caso infraganti. Existía la cárcel, pero no como para prevención para la posterior ejecución de su pena a cumplir. No se aplicaban sanciones penales por deudas. Las sentencias eran irrevocables. Por su parte, los tarascos eran más crueles, ya que por el adulterio se llegaba a castigar hasta toda la familia del adúltero con la pena de muerte. Se llegaba a matar al monarca y toda su servidumbre por algún delito que cometiera el monarca. Existía el empalamiento, el desempeñamiento. El asesino era arrastrado por las calles hasta que moría. Los aztecas tuvieron un derecho basado en los usos y costumbres, pero dejaron constancias en documentos de sus prácticas, como en pictogramas. Estaba prohibida la venganza. Hacían la distinción del delito doloso y el delito culposo. La persecución de los delitos es oficiosa. Existían términos que tenían que cumplir. No había atenuantes, pero sí agravantes. Había degradación de estatus social como pena. Se podía clasificar a los delitos, pero no había una clasificación formal de parte de ellos. El derecho penal colonial se destaca porque estaba regido por diversas normas, todas ellas en su mayoría de España, pero con diferencia de aplicación por el contexto que representaban los gobernantes y gobernados de la Nueva España. Había diferencia de aplicación de normas y penas dependiendo de la raza y sobresalía que eran más estrictos en contra de negros y mulatos. Eran más benevolentes con los indios, ya que por lo general los condenaban a trabajos forzados. En la época independiente, debido al desorden y desregulación que dejó el movimiento de independencia, no se estatuyó ni puso en práctica legislación penal alguna, por lo que para el castigo de los delitos que, según tomando en consideración las normas que regían con antelación en los diversos territorios ya de México independiente, y fue hasta el año de 1835 en que el estado de Veracruz consolidó el primer código penal en México, quien tomó como modelo el Código Español de 1822. En el estado de México, después de su erección, se destinaron grandes avances en materia penal, pero nunca se consolidaron en ley ni llegaron a estar vigentes. Solo sus reflexiones sirvieron como anécdota narrativa. Por ello sobresale que el Estado de México, su primer código penal fue promulgado hasta en 1875 y que comenzó su vigencia en agosto de ese año. Después de la independencia se constituyó el Código Penal de 1936, publicado el 21 de julio de este año. Años después entraría en vigor
el Código Penal decretado el 14 de marzo de 1956 y posterior a este se promulgó el de 1986. El Código Penal que nos rige fue promulgado el 3 de septiembre de 1999, haciendo mención de que ha sufrido diversas reformas para tratar de adecuarlo a la actualidad. Las escuelas penales se consideran así a las diversas corrientes de pensamiento tendientes a explicar la naturaleza del derecho penal, y entre ellas está la escuela clásica, positiva y eléctrica. Pensadores de la escuela clásica beccaria, iniciador Rossi y Carrara, Ortolán y Chauveau, Elie, García Goyera y Pacheco, máximo exponente Carrara, ideas proporcionalidad entre delito y pena, se observa la facultad de libre albedrío, derecho a castigar, prerrogativa del Estado, etc. Escuela positiva, exponentes Lombroso, Garófalo y Ferri, ideas. El delito se centra en el autor, medidas de seguridad, negación del libre albedrío, método experimental y responsabilidad social. Escuela eléctrica, más dos corrientes, escuela sociológica y escuela técnico-jurídica. Unidad 2, generalidades del derecho penal. En esta unidad se conoció la definición del derecho penal como un conjunto de normas jurídicas que se refieren al delincuente, al delito y a la pena. De manera muy general, se sabe y se conoce que el derecho penal ha recibido otras denominaciones, o se le puede conocer con otros nombres como son derecho represivo, derecho sancionatorio o derecho sancionador, así como derecho de penas y medidas de seguridad, y también como derecho criminal. El derecho penal, para su estudio se puede dividir en derecho penal disciplinario, derecho penal administrativo y derecho penal fiscal, y derecho penal general y especial. Al derecho penal también se le puede conocer en sentido objetivo y subjetivo, entendiendo por el primero como el conjunto de normas legales que se plasma para la regulación del qué y cómo se castiga al hecho delictivo como consecuencia de una facultad. Y el derecho penal subjetivo es en sí la facultad que tiene el Estado en definir los delitos y atribuir las consecuencias. También existe el derecho penal sustantivo y adjetivo. El sustantivo es aquel que se distingue por las normas o reglas de conducta humana bilaterales, heterónomas, externas y coercibles que regulan situaciones jurídicas de fondo, y las objetivas regulan el procedimiento, es decir, la forma o metodología de seguir las reglas para que culminara con la sentencia. Dentro de las ciencias auxiliares del derecho penal tenemos a la criminología, a la estadística criminal y a la política criminal, entendiendo a la primera como la ciencia que se ocupa del estudio del crimen, de la persona infractora, de la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y a la segunda de ellas se define como parte de la estadística que se encarga de la representación numérica de los hechos delictivos, que asienta generalizaciones aproximadas a la realidad. A su vez, la política criminal es la actividad que desarrolla el gobierno para prevenir, corregir y combatir a la actividad delictiva. Por último, se estudiaron las fuentes del derecho penal, entendiendo como tales los hechos, actos o acontecimientos que dan origen al derecho penal o de donde emana el derecho penal.
y se estableció que la única fuente es la ley y que mediáticamente se puede considerar a la costumbre, a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho y a la equidad como fuentes supletorias del derecho penal. El delito y la aplicación de la ley penal. Dentro del estudio de la presente unidad se ha abordado el concepto del delito. Se retomaron los conceptos de Pavón Vasconcelos, de Francisco Carrara, Luis Jiménez de Azúa, de Rafael Garrófalo y Cuello Calón, de Maggiori, de Beccaria, Martínez Inclán, lo que nos permitió concluir que el delito es una actividad que va en contra del orden público y que puede ser sancionada, y que a su vez debe de estar este acto previsto en una ley para poder ser sancionado, tipicidad, ya que sin este requisito no puede subsistir la pena en contra de una acción no contemplada. A su vez, en cuanto a la aplicación de la ley penal, encontramos que está sujeta a 3 ámbitos de validez: el ámbito temporal, espacial y el ámbito personal, mismos que le dan validez a la norma penal. En cuanto al ámbito espacial, este se refiere al lugar o territorio donde se va a aplicar y a regir una ley. Como en nuestro caso existen los códigos penales para cada uno de los estados que conforman el país, así como el código penal que rige en toda la República. En cuanto a la validez temporal, se refiere al lapso en que va a estar vigente una ley de carácter penal. Y en cuanto al ámbito personal, se refiere en cuestión penal que nadie puede estar exento de la ley salvo las excepciones constitucionales contenidas en el artículo 110 de nuestra Carta Magna, artículo que prevé a las personas que gozan del fuero constitucional. Se hace hincapié en que puede dar el concurso aparente de normas y las reglas por las cuales se pueden dilucidar y dar solución a estos conflictos. Se prevé que hay leyes especiales en materia penal. Se resaltó las características de un código a diferencia de la ley penal espacial. De la delimitación del concurso de normas se precisó que deben usar varios principios como son principio de especialidad, principio de consunción o absorción, principio de alternatividad y el principio de subsidiariedad. Se esquematizó la forma en que se precisa la responsabilidad penal y se retomaron aspectos y conceptos fundamentales del delito como son la imputabilidad, inimputabilidad, la culpabilidad y la participación. Esta última con sus formas previstas en ley y en específico por el Código Penal del Estado de México. Teoría de la pena. Para la comprensión de la pena hay que empezar por estudiar la penología, que está compuesta por el conjunto de disciplinas que tienen por objeto el estudio, valga la redundancia, de las penas. Así pues, la pena es la condena impuesta por la fuerza punitiva estatal en contra de los individuos o instituciones jurídico-colectivas que realicen alguna actividad delictiva. A su vez, se determinó varios conceptos como los brindados por Bernaldo Quirós, Cuello Calón, Castellanos y von List. Por otra parte, las penas, según Cuello Calón, deben de tener sus fines específicos como son motivación para el delincuente que aparte del delito, reformarlo y ejemplaridad. Existen varias penas por lo que se puede dar una clasificación en intimidatorias,
correctivas y eliminatorias. Otra clasificación se da por su naturaleza, la legal establecida en el artículo 22 del Código Penal del Estado de México. Se debe hacer distinción entre las medidas de seguridad y la pena, porque éstas intentan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos. La individualización de la pena es la que se da al momento de la sentencia, cuando se aplica una pena proporcional al delito realizado según las circunstancias y de la persona. No debe existir nunca una sentencia por analogía, sino por cada persona. Existe otra figura que se denomina condena condicional, y es aquella donde se puede cambiar alguna diferente a la privatoria. Se determina el valor, la pena, en congruencia con el delito cometido y sobre todo que sea de menor gravedad y pueda ser por trabajos a favor de la comunidad. El contexto jurídico histórico de la pena de muerte y las circunstancias en las que se ejecutaba, los medios de determinación de la acción penal, así como los hechos por lo que se puede llegar a la extinción de la pena y los medios de los que se vale la legislación federal mexicana para ejecutarlos. Referencias bibliográficas. Bravo U. José, 1935, Academia de la Historia, Editorial Cultura, Cruz O. 2002, Historia del Derecho en México, Oxford. Arellano C. 2004, Las Grandes Divisiones del Derecho, Revista de la Facultad del Derecho de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Castellanos T. 1999, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 40 edición Porrúa, Código Penal del Estado de México, artículo 4 y 5. Carrancá T. 1956, Derecho Penal Mexicano, tomo 2, cuarta edición Porrúa.